Las elecciones federales de este domingo en México serán las más grandes en la historia del país. Los ciudadanos residentes en el exterior tienen hasta este sábado para hacer llegar sus boletas electorales con los candidatos de su elección. Aunque la participación de la comunidad mexicana en Estados Unidos podría ser baja, las autoridades electorales han recibido una cifra récord de votos de otras regiones del mundo. México está listo para la elección más grande de su historia. 181.256 mexicanos radicados en el exterior están habilitados para votar. Estados Unidos lidera la lista con 152.337 ciudadanos inscritos. Canadá con 6.960. España con 3.637. Alemania con 3.147. Francia con 2.464. Reino Unido con 2.199. Hasta el momento, al menos 93.000 han votado, cifra que ya supera los comicios del año 2012 en los que 40.961 emitieron su sufragio. En la Unión Americana viven unos 11,7 millones de mexicanos, pero solo una minoría emitiría su voto. Por ejemplo, en Los Ángeles, California, donde vive la comunidad más grande de mexicanos en el exterior, la participación no ha sido la esperada. El Instituto Nacional Electoral te envía al domicilio que diste en el comprobante que nos entregaste la credencial del elector, la recibes, la activas, quiero subrayar esto, tienes que llamar para activarla, recibirás en tu domicilio el paquete electoral postal. Se cree que la falta de interés en el proceso es la razón. Hay apatía en cuestión de participar cívicamente. Somos así, como que no nos interesa, como que no nos gusta, nos quejamos, sabemos quejarnos, pero no sabemos mover para poner a oficiales electos mexicanos. Quienes no han votado deben recordar que hasta el sábado tienen plazo. El periodo de registro de votantes en el exterior concluyó el pasado 31 de marzo. Los mexicanos en el exterior reciben por correo postal las boletas que deben ser reenviadas por la misma vía a su país natal antes de la elección. Para registrarse como votante, el Instituto Nacional Electoral pide a los ciudadanos el comprobante de domicilio y poseer la identificación oficial para votar. Los aficionados que acompañen a la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Rusia 2018 no podrán ejercer su derecho a sufragar, ya que el proceso es para quienes estén registrados como residentes. Para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Leticia Calderón, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay mucha expectativa respecto a quienes pueden votar y quienes ya no pueden votar desde el exterior. No es que andemos unos de turistas y podamos llegar a votar en cualquier consulado o en cualquier embajada. Era un proceso que ya concluyó y ahora ya están en la recepción de esos votos, doctora. Sí, mira, lo que pasa es que el sistema político electoral mexicano es sumamente barroco. Nosotros no votamos en el exterior. Desde el exterior no se acude a consulados ni embajadas, sino que es un proceso que empezó casi hace un año, en el cual la gente se tiene que ir dando de alta y pasar obstáculos burocráticos impresionantes que realmente hacen que este número, multiplícalo por 10 por el valor y la tenacidad de quienes al final de cuentas decidieron votar desde el exterior. No es falta de interés, no es falta de participación política y mucho menos de apatía. Es un sistema barroco que el propio Instituto Nacional Electoral sabe que está así, digamos, está mandatado por la Cámara de Diputados y esperemos que en el futuro cambie porque es un obstáculo en sí mismo. ¿Y qué tanta participación se podría esperar en estas elecciones que son las más grandes de México? Porque también se eligen, además de presidente, algunos gobernadores, miembros legislativos. ¿Qué tanta puede ser el interés del mexicano que está fuera del país, pero al final pues importa su decisión? Pues mira, hay muchísimo interés. Hay comunidades como Chicago, como en varias ciudades de Texas, en los mismos Ángeles que lo mencionaban ahora en el reportaje. Recuerden que en México 10% de nuestra población radica en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, 98% en Estados Unidos, y la situación que hay ahorita con la relación bilateral entre México y Estados Unidos hace que sea mucho más interesante, mucho más atractivo qué va a pasar en México, quién va a ser ahora el representante de estos mexicanos que viven en el extranjero frente a un señor que se llama Donald Trump. Entonces, realmente creo que fuera de hablar de apatía, es muy interesante, digamos, ver a la gente movilizada y eso te daría una pista de ver cómo no se trata solo del voto. Mucho de la movilización que se ha dado en ciudades como Nueva York, mencioné Chicago también, pero también en Miami,
en lugares donde típicamente hay mexicanos, pero que uno cree que no se movilizan o no están participando en lo electoral, están muy organizados, se movilizan y además son muy críticos de los políticos mexicanos cuando van a visitar allá, ¿eh? Entonces, creo que puede verse en varios niveles esta participación y lejos de hablar de desconexión, hay mucho interés, mucho seguimiento, muchas noticias que desde Estados Unidos transmiten lo que ocurre en México bueno, siempre, pero en este momento mucho más, porque sí hay una clara interés en lo presidencial, pero olvídate a nivel local porque en muchos estados del país se vota también desde el exterior para gobernador e incluso para cierto tipo de representantes locales. Doctora, ya que está aquí con nosotros, la invito a que escuchemos un reporte que nos envían desde Los Ángeles. Usted ya la mencionaba como una de las ciudades donde más mexicanos existen en el exterior, por lo menos en Estados Unidos, pero solamente un partido hizo campaña y le habló a ese electorado. Mauricio Cárdenas tiene la información. Adelante, Mauricio. Saludos para todos ustedes. La colonia mexicana en California, especialmente en el sur, es numerosa, de millones de personas. Se dice que después de Ciudad de México, la mayor concentración de mexicanos está aquí en la gran ciudad de Los Ángeles, alrededor de 2 millones, con un total con San Diego, San Francisco y Los Ángeles, alrededor de 8 millones de mexicanos. El voto ha sido mínimo comparado a estos números. El último reporte fue de 82,000 votos registrados por el Consulado de Los Ángeles. El partido que ha hecho más proselitismo político acá en el sur de California es Morena. El PRI y el PAN, las otras coaliciones, tampoco se han hecho presentes con eventos para motivar a los mexicanos en el extranjero para que votaran por ellos. Nosotros hablamos con el líder de Morena en el sur de California, Juan Gutiérrez, y nos habló sobre por qué creen que su candidato, López Obrador, va a ganar. Ellos creen que pasa porque están cansados de la corrupción. La realidad es que en México no solamente no se cumplió con las reglas del mercado libre, sino que lo que terminó ocurriendo es que se excedieron y se dio una corrupción generalizada con una impunidad donde ante cualquier delito, ya sea económico, político y hasta crímenes que han involucrado asesinatos de políticos de la ciudadanía civil, como los 43 de Ayotzinapa, un caso emblemático muy reciente que está en la memoria de todos, lo que ha pasado es que el pueblo mexicano se ha empobrecido metódicamente. Pero ¿qué pasaría en una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tan a la izquierda se iría este gobierno nuevo, este gobierno mexicano de López Obrador? ¿Sería como Venezuela, sería como Argentina o como Brasil? Nosotros le preguntamos al analista político Hernán Molina. No creo que llegue a una cuestión como Venezuela porque Andrés López Obrador no es un socialista, no está intentando una sociedad comunitaria como pretenden en Venezuela, pero sí puede llegar a tener los ribetes que tuvo Cristina Kirchner en Argentina, donde casi se acercó a una tiranía, donde trató de buscar la reelección perpetua. Sí, esas cosas puede tener. Aparte, un gran autoritarismo, una poca tolerancia por la opinión del otro, eso sí puede pasar y de hecho en México es muy probable que termine pasando porque hay una gran polarización en la sociedad. La Cancillería mexicana y el Consulado de Los Ángeles recalcaron que el domingo no se podrá votar en ninguna embajada ni consulado. Ya tuvieron que haberlo hecho por correo. Los que quieran votar aquí en el sur de California el día domingo tendrán que cruzar a Tijuana, en la frontera con la ciudad de San Diego. Pero como está el tema fronterizo, muchos han dicho que por ahora prefieren quedarse a ver las noticias sobre el resultado final a través de la televisión. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para la tarde de NTN 24. Gracias, Mauricio. Doctora Leticia Calderón, vuelvo con usted. ¿Usted considera que México está preparado para recibir a una cantidad importante de mexicanos, aquellos que se acaban de ir a Estados Unidos buscando el sueño americano, pero también aquellos que nacieron o que estaban desde chiquitos en los Estados Unidos y que no son necesariamente las personas que hablan un buen español, no son necesariamente los que están de alguna manera más cerca de la cultura mexicana? ¿Está México preparado para recibirlos? Bueno, México se ha estado preparando para este proceso porque no es opcional. Joely, hace 10 años que México ha recibido un retorno forzado desde Estados Unidos. Esto no empezó con Donald Trump, se ha venido dando este proceso y poco a poco la sociedad mexicana se ha ido abriendo a este tema, pero también las instituciones y sobre todo los funcionarios, que son quienes tienen la última palabra en el tema. Realmente es muy interesante ver el cambio que hemos vivido en términos del desconocimiento del tema del retorno. Tú misma hablabas de la experiencia que puede tener personas que crecieron en Estados Unidos, pero que son mexicanos
mexicanos y están regresando a nuestro país, y la integración y la apertura que se está teniendo poco a poco. Esto es una cuestión de educación, de conocimiento del tema, pero también, digo, la realidad se impuso y la realidad se va imponiendo de tal manera que regresen o no regresen, estarían en la posibilidad de ser retornados al país, aún pese a sus decisiones y su opción de vida. Bueno, pues prácticamente 6 millones de mexicanos que radican sin documentos en Estados Unidos. Así que frente a eso, o te preparas o te preparas. Así que yo te diría, México está preparado en el sentido de que estamos ya en el tema, a diferencia de lo que ocurría hace un par de años. Doctora, usted es experta en el tema electoral en México, en cómo funcionan las instituciones, cómo funciona el conteo de votos, pero quiero primero mostrarle al auditorio esta explicación que nos mandan desde Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral ya terminó con las últimas pruebas en el programa de resultados preliminares para la próxima elección presidencial y asegura que la tecnología que se utilizará es confiable y sus resultados preliminares dotarán de certeza en el proceso electoral. Vamos con Julio Sánchez, que tiene esta información desde la Ciudad de México. Adelante, Julio. Hola, muy buenas tardes. Los saludo con gusto desde la Ciudad de México. Ahora, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hicieron un llamado a todos los mexicanos a confiar en las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones del próximo domingo 1 de julio. Las elecciones en México más importantes, más competidas y más concurridas en la historia del país. Estamos hablando que se renovarán congresos locales, 9 gubernaturas, el Congreso Federal, que es la Cámara de Diputados, el Senado de la República y, por supuesto, la Presidencia de la República. Y es por ello que ahora el presidente del Instituto Nacional Electoral y la magistrada presidenta del Instituto Electoral del Poder Judicial de la Federación han hecho un llamado a todos los involucrados en el proceso, a todos los mexicanos, a confiar en las instituciones, porque dicen, lo que sí está claro es que se garantizará el resultado, se garantizará la decisión de todos los mexicanos el próximo domingo. Se trata de instituciones con una probada experiencia en la organización y calificación de las elecciones en nuestro país y que hoy están alineadas en torno a un propósito común: garantizar que la voluntad popular se exprese en las urnas el próximo 1 de julio en un marco pleno de libertad y legalidad. El voto que emitamos este domingo es fundamental y significativo. Es la decisión que dibujará el rumbo de nuestro país para los próximos años. Acudiendo a las urnas, haciendo de este domingo una verdadera fiesta ciudadana, podremos mejorar nuestras instituciones, fortalecer la representación y la democracia, definir las políticas públicas y el futuro que queremos alcanzar como nación. Bueno, pero también relevante decir que a solo unas horas de que inicie o que se dé formalmente el banderazo de inicio de la jornada electoral acá en México, también el INE, el Instituto Nacional Electoral, dice que ya está listo con la tecnología para darle certidumbre a todo el proceso. El Instituto Nacional Electoral terminó con las últimas pruebas en el programa de resultados preliminares para la próxima elección presidencial. Aseguran que la tecnología que se utilizará es confiable y sus resultados preliminares dotarán de certeza en el proceso electoral. Las innovaciones tecnológicas y la revisión detallada que se ha hecho de su funcionamiento al término de cada contienda electoral han servido de respaldo para que hoy, en la elección de cada elección más grande de la historia, contemos con el programa de resultados preliminares más robusto y más confiable de los que hemos utilizado en los últimos 24 años. Será el más ágil y el más rápido de nuestra historia. Como un elemento de confianza para la sociedad mexicana, el sistema fue certificado por la máxima casa de estudios del país y fue el mismo rector de la UNAM el que aseguró que el programa cuenta con todo lo necesario para resistir ataques informáticos. Con nosotros está el compromiso de la verdad. Y si existiera cualquier irregularidad se comunicará en su oportunidad. Es el reporte que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestros estudios de la tarde. Gracias, doctora. Continúo con usted. Hay un sistema de conteo rápido de votos que, según la información de las instituciones, va a dar al posible ganador antes de la medianoche. Sin embargo, algunos dicen, ¿qué tal que pasa un fraude de la noche a la madrugada?
¿Existe esa posibilidad o hay certeza en las instituciones? Mira, los mexicanos somos desconfiados no nada más porque sí, tenemos nuestra historia para explicarlo. Pero claramente la institución electoral ha blindado el procedimiento en la parte que a ellos les toca. Donde hay mucha duda y donde estamos todos los ciudadanos observando y dando un seguimiento muy puntual es en el tema que tiene que ver con la estructura partidista y cómo se mueven. Sobre todo porque hay mucho la compra de votos en nuestro país. Hay gente muy humilde y por unos cuantos pesos venden su posibilidad de votar en esta idea que tienen de que, bueno, más vale el dinero en la mano que el voto, porque no entienden a cabalidad, o lo entienden pero toman esta opción. Ahí es donde realmente están las trampas del sistema, ahí es donde estamos tratando, bueno, de ejercer presión, y yo sí diría, la certeza que yo veo de la parte técnica no la pondría en duda. El asunto es que hay toda otra parte digamos, que no es controlable directamente por las autoridades. Hay un seguimiento y hay un procedimiento que además es penal, pero que siempre es como muy tortuoso o no se declara abiertamente, no se puede dar un seguimiento tan obvio. Entonces, yo creo que ahí es donde está el nivel de preocupación máximo de la ciudadanía, los que seguimos estos temas. Y yo escuchaba el reportaje y creo que es muy importante para ustedes saber, es una elección histórica, todas lo son, pero porque esta es una elección donde es concurrente, o sea que ocurren muchos procesos de elección que antes se daban en varias etapas, en varios momentos, y esta vez se fueron alineando de tal manera que elegimos todos los cargos, o sea, vamos a tener un cambio prácticamente completo de nuestros representantes, no solo como antes que se cambiaba una parte de la Cámara y otros se quedaban, no, en esta ocasión se cambia todo a nivel nacional prácticamente, salvo algunos estados donde tuvieron elecciones hace 1 o 2 años, se cambia todo. Entonces, eso es lo que hace más relevante esta elección, porque además, si hay un cambio en el acento del modelo que hemos tenido hasta ahora, de este modelo neoliberal, pues también estaríamos hablando de un cambio en el sentido no visto en nuestro país los últimos 25 años. Y la última cosita que quiero agregar, lo que sería histórico en México, lo que realmente haría un cambio total y una imagen de México distinta hacia el mundo es que por lo menos 70% de la población fuéramos a votar. Es decir, sería un mensaje de positivismo, de idealismo, de creencia en las instituciones, mostrando que los mexicanos queremos modificar, más allá de quien gane, queremos que por la vía de las elecciones se haga digamos, una apuesta por el futuro de nuestro país. Eso sería el mayor éxito que yo les invito a que observen, porque al final sí importa no solo quién gana, no solo cómo se vota, no solamente este seguimiento de que no haya trampas ni nada, sino también la voluntad ciudadana de salir y votar. Doctora, y me hace pensar en una pregunta. ¿Qué tan importante sería el hecho de que se cambie el sistema de gobierno en México, no solamente por el status quo al interior de México, sino a nivel regional? El hecho de que México optara por otra manera de dirigir su economía, su política, su sociedad en una región, por ejemplo, frente a Brasil, frente a Venezuela, Ecuador, Colombia incluso. Mira, yo creo que es muy importante y es un mensaje también muy potente decir que aquí cuando se banaliza el tema de que si izquierda o si derecha, nos quitemos ya esas etiquetas. Aquí hay un problema que tiene que ver con corrupción, con justicia social, con desigualdad muy fuerte que comparte la región latinoamericana. Algunos países han intentado mover, aunque sea algo en términos de márgenes de pobreza. ¿Cómo puede ser posible que un país como México, con la 14 economía más rica del planeta, tenga pobreza extrema? O sea, son cosas que no dan crédito, y lo mismo que hace rato que mencionábamos la migración. Bueno, la migración mexicana es fundamentalmente económica, pero 20,000 mexicanos son solicitantes de asilo político de los últimos años en Estados Unidos. Entonces, estás hablando de una situación que no corresponde, digamos, al país que somos, y por tanto, este proceso electoral, con de un discurso muy fuerte hacia ciertos temas, si tú quieres no tan elaborado como está en las plataformas o en el debate más de intelectuales, pero ciertamente el contenido está ahí, y es un mensaje que toca a toda la región, porque al final muchos de estos países están combatiendo con el mismo monstruo, y ese mismo monstruo pues podría tener un mensaje muy fuerte en lo que ocurre en nuestro país, claro, con una intención. Y quiero repetirlo, porque no quiero sí. Que se piense que más allá de quién gane, el mensaje es tan potente de la sociedad
que la misma autoridad, aún la más conservadora, tiene que hacer suyo en un discurso de cambio, porque realmente eso es lo que está por debajo de este proceso electoral. Y eso va a permear a la región sin duda alguna. Doctora, le agradezco mucho la participación y esta explicación que nos da. Es la doctora Leticia Calderón, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias, y estamos a sus órdenes. Hasta luego.